¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Namaste. ¿Cómo están? Aquí estoy yo, desde Argentina, con mi mate, en un sábado a las 8:55 de la mañana, un día precioso. Desde este video lo estoy grabando en mi casa, desde una localidad que se llama Mar del Tuyú, pegadita al Océano Atlántico, una localidad costera de 8.000 habitantes en Mar del Tuyú. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, Me gustaría saber si les está sirviendo estas reflexiones de formas de ver el miedo. Bueno, los comentarios son muy lindos, son muy buenos, así que estoy agradecido por tanto cariño. Muchas gracias por tanto cariño. Este, Se ve que aprender del miedo es bueno. Se ve que aprender del miedo es realmente motivador. Y realmente hay que aprender del miedo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les resulta interpretar el miedo? ¿Pudieron hacer la reflexión? ¿Cómo fueron interpretando el miedo? Vamos a hacer un repaso y si este es el primer video que ves, te cuento que en el canal vas a encontrar otro video que dice formas de ver el miedo o distintas formas de ver el miedo. Hay otro video que dice otra forma de ver el miedo y todos tienen que ver con esta seguidilla, podemos decir, de videos y reflexiones sobre ver el miedo, interpretar el miedo. En el primer video habíamos dicho de no actuar por miedo, y sí actuar por la alegría. No actuar por lo que el miedo dice y sí actuar por la alegría. En el mismo video habíamos visto que el miedo es lo contrario a la libertad y habíamos hecho una reflexión de cómo el miedo fue imponiéndose no solo por lo que te sucedió, sino que a lo largo de la vida y de la trayectoria, la sociedad te impone miedo. Desde el núcleo familiar hasta tu socialización secundaria, ¿no es cierto?, que es afuera de la familia. Después en otro video habíamos dicho que donde quieras que veas algo de miedo y sientas algo de miedo, habíamos dicho que hagas justamente todo lo contrario, porque en vos, si está la posibilidad del miedo, también está la posibilidad de hacer lo contrario al miedo. Otra reflexión que habíamos hecho era sobre cómo el miedo es una forma pasiva del enojo, de la bronca, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que el miedo es esa forma paciente del enojo. El miedo es lo que es la parte paciente del enojo. El enojo está esperando ahí y se expresa en miedo. Y habíamos hablado y habíamos reflexionado sobre identificar esos enojos. Después habíamos dicho que el miedo es inteligencia. Y era una buena noticia. Habíamos dicho que el miedo es inteligencia, pero que ese miedo o esa inteligencia puede volverse patológica o anormal. Y habíamos hablado de la culpa con respecto a ese miedo inteligente. Entonces habíamos hecho una reflexión sobre cómo las creencias, las doctrinas imponen miedo y generan culpa. Habíamos visto sobre cuando el miedo se presenta, la reflexión era, cuando el miedo se presenta, ¿qué es lo que sos en ese momento? Y habíamos dicho que cuando el miedo se presenta, uno está siendo miedo. Entonces, había que expresarse de diferente manera. Y no había que decir, no había que decir tengo miedo, sino que había que decir soy miedo. Cosa de que no podamos, de esa forma, cuando yo digo soy miedo y no digo tengo miedo, fíjate, si yo digo tengo miedo, pareciese ser que hay dos personas.
tengo miedo, o sea, yo estoy aquí, pero tengo esto aquí. Entonces, para identificar bien, es decir, soy miedo, es una buena forma de reconocerse. Habíamos visto también en videos anteriores que, que uno tiene el poder, la vida, la naturaleza, Dios, Jehová, Alá, Yahvé, quien vos quieras, te dio la posibilidad de poder elegir, tenés el poder de elección. Y habíamos dicho que ante el miedo uno puede elegir, de forma natural puede elegir el coraje. Y en ese video habíamos visto cómo podríamos hacer para elegir el coraje cuando hay miedo y qué sucede cuando elegimos el coraje o tomamos o podemos tener esa capacidad de elegir. Habíamos dicho también en otro video que el miedo es un derivado del deseo, que es el deseo el que genera el miedo. Y habíamos hecho varias reflexiones, por ejemplo, deseo no perder el trabajo, deseo tener más plata, deseo tener la posición que tengo económica hoy, deseo ser más rico, deseo ser menos pobre. Entonces, todos esos deseos son generación de miedo. Habíamos hablado de el ego y la idea que tengo del ego y cómo esa idea del ego crea el temor a la muerte. Habíamos hablado de ese temor del que todos los que tienen ansiedad, ataque de pánico, fobias, todos se conectan con ese temor. Es una conexión muy común con ese temor. Habíamos hablado de permitir el miedo. Esto creo que fue en el último video. Habíamos hablado de permitir el miedo, porque el miedo en sí tiene su parte bella, tiene su belleza, tiene su delicadez. Si vos lo permitís y lo empezás a abrazar a ese miedo, vas a darte cuenta la sensibilidad que hay en sí misma, la sensibilidad en sí misma como es. Y cuando uno permite el miedo y tiembla un poco y deja que se agite su cuerpo y lo disfruta, se va a dar cuenta que hay una experiencia de excitación, pero por todas las cosas te vas a dar cuenta que solamente los vivos pueden sentir miedo. Mira qué noticia. Entonces, permitir el miedo es conectarte con la vida. Habíamos hablado de eso. Y hoy quiero hablar de una nueva forma de ver el miedo. El miedo es una de las maneras o es una de las entradas a tu propio ser. Por lo tanto, el miedo es esa puerta que vos abrís. Esa puerta que vos abrís hace que entres a tu propio ser. Fíjate, míralo. Observá esa situación. Observá la situación del miedo, de la ansiedad, del pánico, de la fobia, que también es miedo. Observá la situación y vas a ver que cuando vos permitís que el miedo se apodere de vos, entonces ahí hay toda una exaltación, hay una ebullición interna, externa, corporal, ¿no es cierto? Entonces ahí vas a saber que qué hermoso es el miedo. Si lo observás con otros ojos, si lo observás con los ojos de la aceptación, es esa puerta que te hace entrar al interior. Y esta es la buena noticia y me emociona lo que te voy a decir. Todos los que llegaron a este canal. Si vos llegaste a este canal es porque estás creciendo interiormente. Porque el miedo te abrió esa puerta. El miedo es esa puerta que abrió tu interior y te dijo, entrá hacia vos, date vuelta hacia vos, que es lo que digo en cada uno de los videos, darte vuelta hacia vos. Ese miedo, ese fenómeno hermoso, por cierto, porque te hace entrar hacia vos, dejas de vivir de la afuera, ese miedo, por cierto, esa agitación, ese huracán, te dice que hay algo ahí
dentro de vos. Y hay algo ahí dentro de vos que es intocable. Porque si vos estás ahora, reflexioná en el ahora y en lo que estás haciendo ahora. Estás mirando a este pelado que te está hablando, ¿no es cierto? Estás mirando a Cristian que te está hablando. ¿Qué estás haciendo? Estás yendo a tu interior, ese lugar intocable, ese lugar que no puede tocar a nadie, ni siquiera el miedo es la puerta. Por lo tanto, el miedo es una de las puertas a través de la cual uno entra a su propio ser. Y si el miedo no puede tocar ese propio ser, porque si el miedo realmente, yo te pido que reflexiones esto, si el miedo realmente pudiese tocar tu ser, hoy no estarías vos acá. Entonces el miedo no puede tocar tu ser, el miedo es la puerta que te hace entrar a tu ser. Te lo voy a repetir. Si este fuese el miedo, y este me pudiese tocar, me pudiese golpear hasta matarme, entonces yo no estaría ahora acá hablándote. ¿No es cierto? Pero si este miedo es la puerta para entrar a mi ser, este miedo no puede entrar a mi ser porque es la puerta para entrar a mi ser. Y es lo que te hace entender tu interior. Es lo que te hace ir hacia adentro y ser vos por primera vez y decítelo. Decítelo, porque podríamos discutir horas sobre si sos vos o no sos vos. Y yo te aseguro que cuando sentiste tu primer miedo fuiste vos por primera vez. Porque ese miedo abrió la puerta a tu interior y en tu interior está tu verdad, lo que sos. Entonces, si el miedo es la puerta y el miedo no te puede tocar, la muerte no te puede tocar. Hay miedo por todos lados. Hay un miedo que te dice que tenés que trascender o que vas a trascender. No trates, cuando el miedo te dice que tenés que trascender, te está diciendo tenés que superarme, ¿no es cierto? Trascenderme, superarme, te está diciendo. No trates de hacerlo. No trates de superarlo. Simplemente, usa la simpleza de las cosas. Simplemente permití el miedo. Permití que el miedo tome posesión de vos sabiendo que es la puerta hacia tu interior. Cuando vos permitís que el miedo se apodere de vos, dejás que el miedo haga y sabés que esa es una puerta hacia tu interior. Entonces te convertís en una persona consciente. Miedo, ira, bronca, tristeza. Miedo, bronca, tristeza, es todo lo mismo. Es todo miedo. Permitilo. Permitilo. Yo te había dicho en uno de los videos, cuando te decía de permitir el miedo, te había dicho que agarres la almohada y empieces a agarrar a trompadas la almohada. Porque no permitas la bronca con otros. Pues no tiene sentido, porque esa bronca es tu bronca. Vas a tu habitación, a tu cuarto, una almohada y empezás a pegar la almohada. Si tenés una bolsa de boxeo, le empezás a pegar a la bolsa de boxeo. Si querés salir a correr, salí a correr con la bronca. Y correr con la bronca. Entonces, miedo, tristeza, permitilo, porque todo es miedo y es la puerta hacia tu interior. Cuando lo permitas, cerrá la puerta. Escúchame bien, te lo pido, por favor. Cuando lo permitas, cerrá la puerta y quédate, permanecé con aquello que te dice que es miedo. Y relájate en ello. Te voy a dar una técnica para hacerlo. ¿Cómo hacemos para encontrar paz en aquello que creemos que nos hace mal
y no nos damos cuenta que es la puerta hacia el interior. Mano izquierda abajo, mano derecha arriba, juntamos los pulgares. A la altura de la boca del estómago, relajamos bien todos los hombros, relajamos el cuerpo, bien erguidos, bien derechitas y derechitos, inclinamos un poquito la cabeza, cerramos o no los ojos, el aire que entra, el aire que sale, el aire que entra, el aire que sale, el aire que entra, el aire que sale. O sea, pensamos en la respiración, ¿no es cierto? Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Entonces ahora, con aquello que estoy sintiendo, voy a imaginar que es mi casa. Pero no es una casa cualquiera, es mi casa de paz. Hay que practicarlo esto. Y vos, en este momento, podrás, por ahí tu ego, tu mente te estará diciendo cómo va a ser tu casa de paz si es el miedo. El miedo es tu casa de paz, porque es la puerta de entrada hacia tu interior. Entonces, esta es mi casa de paz. Y en aquello que sentís, te sentás en el medio e imaginás que en este hueco que yo te estoy mostrando acá, estás vos en el medio rodeado de toda esa tribulación y rodeado de toda esa convulsión, pero ese es tu lugar de paz. Pero tenés que imaginarlo y también tenés que sentirlo. Tenés que sentir en el medio de todo eso que estás en paz y te lo decís. Estoy en paz, cierro la puerta a mi interior y te quedas ahí adentro con lo que sentís. Esto hay que practicarlo. Cuando lo practicás y más lo practicás y más lo practicás, resulta ser que el cerebro se acostumbra a esta directiva o a esta normativa que vos le estás dando al cerebro. Se acostumbra. Cuando se acostumbra a eso y vuelve alguna vez el miedo o la fobia o un pensamiento que te da temor, inmediatamente el cerebro se conecta con esa situación y vos inmediatamente estoy en mi casa de paz, que es el miedo. Ese miedo es tu casa de paz, porque el miedo nada te va a hacer. El miedo es la puerta hacia tu interior. Entonces, cerrás la puerta y te quedás con ello en tu casa de paz. Y te vas a comportar como una criatura. Mirá, hay que aprender de los chicos, hay que observar a los chicos y aprender de ellos, los niños. Son fantásticos, son la sabiduría pura. Diría yo, son la sabiduría extrema. Los niños no le ponen etiqueta a las cosas. Vos estás acostumbrada o acostumbrado a ponerle etiqueta a las cosas. Le pones etiqueta al miedo, le pones etiqueta a los colores, le pones etiqueta a los sabores, le pones etiqueta a las sensaciones, a todo le pones etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Aquellas cosas que yo creo que son. Por ejemplo, creo que son, soy infeliz porque no me amás, hacia afuera, ¿no? Soy infeliz porque no me amás. Eso es una etiqueta. Tengo miedo que me abandones, es una etiqueta. No quiero que me rechacen, es una etiqueta. Entonces, uno todo el tiempo está poniendo etiquetas y los niños no. Entonces, cuando estés en esta situación de miedo, de fobia, de ansiedad, de pánico, de tristeza, no, deja las etiquetas de lado y hacé como los niños. Convertite en una criatura. Los niños no tienen ese entrenamiento social de ponerle etiqueta a todo. Los niños solo viven los sentimientos, puros como los animales. Solo viven los sentimientos y no tienen pensamiento sobre los sentimientos. Solo está el sentimiento y lo viven así, lo viven así. ¿Sabes dónde se demuestra esto? Se demuestra en cuando una criatura viene corriendo hacia su mamá o hacia su papá, hacia su ser querido porque se cayó y se lastimó la rodilla. ¿No es cierto? Entonces viene llorando, angustiado porque se lastimó la rodilla, pero no viene poniéndole etiquetas a la situación. Sin embargo, está sintiendo miedo, está sintiendo dolor, está sintiendo ardor. Entonces cuando llega a mamá o papá y recibe ese abrazo, ¿qué sucede con ese niño? Recibe ese abrazo y quizás algún chiste, alguna cosa, y comienza a sonreír. Sin embargo, ese dolor todavía está ahí, ese ardor está ahí, y todavía está sangrando esa rodilla. No se curó todavía. ¿Y esto por qué sucede?
Porque los chicos, los niños no ponen etiqueta a las cosas. ¿Y qué sucede en esa situación de calma y relajación? Aparece el amor, que el amor es absolutamente interior. Y esto es lo que demuestra varias cosas. Entre otras de las cosas que demuestra es que el amor es autóctono, ya está con uno. Entonces está mal poner la etiqueta de decir, ahora no soy feliz porque no me amás. No, porque el amor ya está dentro de vos. Es lindo, sí, que te abracen, es muy linda la relación social, humana. Lo que es feo es depender de afuera. A mí me preguntan muchas veces, pero Cristian, ¿cómo? ¿Vos no te gusta que te amen? Por supuesto, claro que sí, qué lindo que es que me abracen. Pero yo nunca voy a depender, mi alegría, mi felicidad nunca va a depender de que me amen o no me amen. Yo tengo que amar. Yo lo único que hago es amar porque el amor ya está dentro. Ya nace uno con el amor dentro, igual que con la alegría, no con la felicidad, con la alegría. Y todas esas posibilidades y todo este cuento que yo te hago para darte cuenta que en tu interior, que todo esto está en tu interior. Y cuando vos permitís ese miedo que es la puerta hacia tu interior, en tu interior está todo esto. Y el miedo solo es la puerta. Y esa es la buena noticia de que sientas pánico, ansiedad, angustia, fobia. La buena noticia es que estás acá, lo que significa que tu interior te llamó y el miedo que es la puerta se abrió. Entonces el miedo es esa puerta en donde uno entra hacia su propio ser. Y su propio ser, permíteme que te diga, como decía el maestro Hoyo, el propio ser de uno es la cosa más reprimida de la historia. Y vamos a hacer otra reflexión sobre esto. El propio ser es la cosa más reprimida de la historia. Fíjate vos cuántas veces quisiste ser y no pudiste por. Normalmente es el afuera, ¿no? Y ese miedo viene a que sueltes esa represión. La sociedad, la humanidad, todo el tiempo está reprimiendo. Todo el tiempo está reprimiendo. ¿Qué es lo que más reprime? La humanidad. Quizás te dé miedo hablarlo, pero no hay que tener miedo. Lo que más reprime la humanidad es la cuestión de la muerte. Vive reprimiendo. El sexo, reprime el sexo. Siempre reprime. Y esa represión, eso que fuiste empujando, es tu propio ser. Entonces, recordá. Y hoy vamos a dejar acá. Creo que me extendí mucho. Recordá tu miedo, tu fobia, tu ansiedad, tu pánico, tu tristeza. Es la puerta hacia tu interior. En tu interior, allí, en tu interior, no hay miedo, no hay fobia, no hay pánico, no hay tristeza. Hay amor, hay silencio, hay vacío, hay alegría. Cuando sientas miedo, sientas cualquiera de las cosas que te dije, entra a tu casa del miedo, que es tu lugar de la paz. Te mando un abrazo enorme. Espero que esta reflexión te sirva, te ayude a prosperar, a crecer en cualquier situación de la vida. Si vas a dar un discurso, entra a esa sensación de estar frente a la gente y entra a tu casa de la paz. Que esa sensación abra tu puerta al interior y esa sea tu casa de la paz y vas a ver cómo el discurso fluye. Como si fuese natural, va a fluir. Por decirte un ejemplo, ¿no? Gente querida, gracias por los comentarios, gracias por la ayuda. Gracias por aquellos que tienen ganas de hacer una donación.
A veces pueden, a veces no pueden. Igual estoy muy agradecido por todo, ¿eh? Gracias por tanto cariño. Abrazos, próximo video, próxima reflexión. Eh, Hoy la reflexión es, este, la reflexión es permitir el miedo y que permitirlo y que el miedo sea esa puerta para entrar a tu propio ser, que se convierta en una puerta de entrada a tu propio ser. Abrazos, namaste, nos vemos la próxima, chao.